Hola, hola, familia de En Nombre del canal. ¿Cómo están todos hoy? Espero que genial. Yo soy Tu Nombre y como siempre estoy súper contenta de tenerlos por aquí, listos para un nuevo vídeo lleno de salseo, noticias y sobre todo, mucha de Mehmet Özdemir. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que está dando mucho de qué hablar en el mundo de las telenovelas turcas, y más concretamente en el universo de Sandokan. Sí, hablamos de ese remake tan esperado que nos tiene a todos con el corazón en un puño. Pero como dice el título del vídeo, la noticia de hoy es un bombazo de Mehmet Özdemir y Sandokan. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué decimos que su impacto es notable incluso sin estar ella directamente en el proyecto? Agárrense que vienen curvas. Antes de empezar, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, o si simplemente disfrutan de nuestro contenido, no olviden suscribirse y activar la campanita. Así no se perderán ni un solo vídeo. Además, nos ayudan un montón a seguir creciendo y trayéndoles lo último del mundo de las series turcas y sus estrellas. Gracias de antemano por su apoyo. Ahora sí, vamos al grano. Como saben, el remake de Sandokan es un proyecto ambicioso que ha generado muchísima expectación. Imagínense revivir una historia clásica que ha marcado a generaciones enteras, la presión es enorme. Y por supuesto, la elección del elenco es crucial. Se han barajado muchos nombres, pero hay uno que, aunque finalmente no forme parte del proyecto, sigue resonando con fuerza y marcando la conversación, Mehmet Özdemir. ¿Por qué digo esto? Bueno, para empezar, recordemos que Demet es una de las actrices turcas más populares y reconocidas a nivel internacional. Su talento, carisma y belleza la han convertido en un ícono para muchísimos fans alrededor del mundo. Series como Erkenci Pájaro Soñador, y Doğduğun Ev Kaderindir, Mi Hogar, Mi Destino, han catapultado su carrera a lo más alto, y cada proyecto en el que se involucra genera una ola de interés masiva. Y no olvidemos su más reciente éxito en Netflix con Tácticas de Amor, y su secuela. Demet ha demostrado una versatilidad increíble, pasando de comedias románticas a dramas intensos con una facilidad asombrosa. Así que cuando se empezó a especular sobre la posibilidad de que Demet formara parte del elenco de Sandokan, el hype se disparó por las nubes. Los fans la imaginaban interpretando a una de las protagonistas femeninas, aportando su toque único y convirtiendo la serie en un éxito aún mayor. Se hablaba de ella para el papel de Mariana, la mujer que roba el corazón del valiente pirata. Era una combinación explosiva. La idea de Demet con su fuerza y su dulzura encarnando a Mariana, una mujer de su tiempo pero con un espíritu libre y rebelde, era sencillamente irresistible. Imagínense las escenas de acción, las miradas intensas, la química con el actor que interpretaría a Sandokan. Las redes sociales explotaron con fanarts y edits que mostraban a Demet como Mariana. Sin embargo, y aquí viene el giro inesperado, finalmente se confirmó que Mehmet Özdemir no estará en Sandokan. Sí, lo sé, una decepción para muchos. Pero, ojo. Que su ausencia no significa que su impacto sea nulo. De hecho, creo que su nombre sigue presente de una manera muy interesante. Y no solo eso, sino que su posible participación puso el listón muy alto para la actriz que finalmente consiga el papel, creando una presión mediática y de expectativas enorme. Primero, la sola mención de Demet como posible integrante del elenco elevó la visibilidad del proyecto a niveles estratosféricos. Antes de que se confirmara su no participación, las redes sociales estaban inundadas de comentarios, memes, montajes y teorías sobre cómo sería su personaje, qué tipo de vestuario usaría, cómo interactuaría con los demás actores. Era una locura. Los medios de comunicación también se hicieron eco de la noticia, y Sandokan se convirtió en tema de conversación incluso para aquellos que no eran necesariamente fans de las series turcas. Se llegó a hablar incluso de cifras millonarias en cuanto al aumento de la popularidad de la serie solo por la posibilidad de su participación. Imaginen las portadas de revistas, los artículos en periódicos de todo el mundo. Demet es una estrella global, y su nombre automáticamente le da un alcance internacional a cualquier proyecto en el que se involucre. En segundo lugar, creo que la expectativa generada por la posible participación de Demet ha servido para establecer un estándar muy alto para el resto del elenco femenino. Ahora, las actrices que finalmente interpretarán a los personajes femeninos tienen una responsabilidad aún mayor, demostrar que están a la altura de las expectativas creadas por la mera posibilidad de que Demet estuviera involucrada. Es como si Demet hubiera dejado una vara muy alta, obligando a las demás a esforzarse aún más para convencer al público.
No solo a nivel actoral, sino también en términos de carisma, presencia escénica y conexión con la audiencia. La actriz que interprete a Mariana tendrá que enfrentarse a la sombra de Demet, una sombra que, aunque no esté presente físicamente en el proyecto, sigue siendo muy alargada. Además, no podemos olvidar el poder de influencia de Demet en el mundo de la moda y el estilo. Si ella hubiera formado parte de Sandokan, seguramente habría marcado tendencia con su vestuario y maquillaje. Aunque no esté en la serie, su estilo sigue siendo una referencia para muchísimas personas, y es probable que algunas de las tendencias que ella ha popularizado influyan de alguna manera en el estilismo de los personajes femeninos. Desde sus peinados hasta su forma de maquillarse, Demet es una auténtica creadora de tendencias. Y aunque no esté directamente involucrada en el diseño de vestuario de Sandokan, es inevitable que su influencia se filtre de alguna manera, ya sea a través de la inspiración que puedan tomar los estilistas o simplemente por la percepción que tiene el público sobre lo que es elegante y moderno. Incluso me atrevería a decir que la decisión de no incluir a Demet en el elenco pudo haber sido una estrategia para generar aún más interés en la serie. Piénsenlo, al principio se crea la expectativa de su participación, se genera un hype masivo y luego ¡bam! Se anuncia que no estará. Esto provoca un shock, pero también alimenta la curiosidad. Los fans se preguntan por qué no estará, qué pasó detrás de cámaras, quién la reemplazará. Y todo esto mantiene a Sandokan en el centro de la atención. ¿Acaso no es brillante? Es una estrategia de marketing que roza la maestría, una forma de utilizar el poder de Demet para promocionar la serie sin siquiera tenerla en el set. Por supuesto, esta es solo una teoría, pero creo que tiene sentido. Las productoras saben muy bien cómo jugar con las expectativas del público, y la figura de Demet Özdemir es una herramienta muy poderosa para generar interés y mantener la conversación activa. Podría ser que las negociaciones no llegaron a buen puerto, que Demet tenía otros compromisos, o que simplemente no se sentía identificada con el proyecto. Pero independientemente de la razón, la productora supo aprovechar al máximo la situación para generar ruido y posicionar a Sandokan en el radar de todo el mundo. Pero profundicemos un poco más en las posibles razones detrás de la no participación de Demet. Una de las teorías más comentadas es la de la agenda apretada. Demet es una actriz muy solicitada, y es posible que ya tuviera compromisos previos que le impedían unirse al proyecto Sandokan. Recordemos que la producción de una serie de época es un proceso largo y exigente, que requiere meses de rodaje y promoción. Es posible que Demet simplemente no tuviera el tiempo necesario para dedicarse por completo a Sandokan, sin afectar otros proyectos en los que ya estaba involucrada. Otra teoría, aunque menos probable, es la de las diferencias creativas. Es posible que Demet tuviera una visión diferente del personaje de Mariana o de la historia en general, y que no llegara a un acuerdo con la productora sobre cómo debía ser interpretada. Aunque Demet es una actriz muy profesional y respetuosa, también tiene una fuerte personalidad y es muy exigente con su trabajo. Si sentía que no podía aportar su propio sello al personaje o que no estaba de acuerdo con la dirección que se le quería dar a la historia, es comprensible que haya decidido no participar en el proyecto. También existe la posibilidad de que las negociaciones económicas no llegaran a buen puerto. Demet es una de las actrices mejor pagadas de Turquía, y es posible que sus honorarios fueran demasiado elevados para el presupuesto de Sandokan. Aunque la productora estaba dispuesta a invertir una gran cantidad de dinero en el proyecto, es posible que no pudieran permitirse pagarle a Demet lo que ella pedía. Sea cual sea la razón, lo cierto es que la no participación de Demet en Sandokan ha dejado un vacío que será difícil de llenar. Sin embargo, también ha creado una oportunidad para que otra actriz demuestre su talento y se haga un nombre en la industria. La actriz que finalmente interprete a Mariana tendrá que enfrentarse a una gran presión, pero también tendrá la oportunidad de brillar con luz propia y de convertirse en una estrella. En resumen, aunque Demet Özdemir no participe directamente en el remake de Sandokan, su impacto es innegable. Su nombre ha contribuido a elevar la visibilidad del proyecto, a establecer un estándar muy alto para el resto del elenco femenino, y a mantener la serie en el centro de la atención. Demet es una estrella que brilla con luz propia, y su sola mención es suficiente para generar una ola de interés y expectación. Su legado, incluso sin estar presente, ya forma parte de la historia de Sandokan. Es una prueba del poder de una estrella, una prueba de cómo un nombre puede cambiar el destino de un proyecto. Y bien, familia, ¿qué les ha parecido este análisis?
Están de acuerdo conmigo en que Demet Özdemir ha impactado Sandokan incluso sin estar en la serie. Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. ¿Les hubiera gustado verla en el proyecto? ¿Qué papel creen que le habría quedado mejor? ¿Creen que la actriz que finalmente interprete a Mariana podrá superar las expectativas? Déjenme saber todo lo que piensan. No se corten, quiero saber sus teorías, sus deseos y sus predicciones. Antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado del análisis. Si fue así, no olviden darle like al vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para seguir creciendo y trayéndoles contenido de calidad. Cada like, cada comentario y cada suscripción me motivan a seguir investigando y creando contenido que les guste. Son la mejor familia de YouTube. Y por supuesto, activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes, así que estén atentos. Muchísimas gracias por todo su cariño y apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Adiós. Y recuerden, sigan soñando, sigan creyendo en el amor y sobre todo, sigan disfrutando de las series turcas. Adiós, familia. Los quiero.